Muy buenas noches y bienvenidos a Escenarios. Las PASO nos mostraron con toda crudeza el momento crítico que está viviendo la Argentina en materia política, económica, también social, y tenemos ahora 60 días que remontar hasta las elecciones de octubre, hasta las elecciones presidenciales que además van a fijar nuestro futuro en los próximos años, el resultado de esas elecciones presidenciales. Y hoy está con nosotros Jorge Gómez, que es presidente de la Federación Económica de Corrientes, una federación que nuclea a 46 cámaras empresarias, hay productores, hay comerciantes, hay cámaras de diferentes rubros y de distinta complejidad. Y le queremos preguntar, bueno, ¿cómo están viendo la situación actual? ¿Cómo está, Jorge? Gracias. ¿Qué tal, Constanza? Gracias por invitarme. Lo primero que quiero destacar el día de hoy, que me parece el punto más importante, es la figura de San Martín. Está hombre emprendedor, con una visión estratégica, con una alta disciplina, con una gana de crear, superar obstáculos, y en esta Argentina tan compleja, me parece que no darnos este minuto de recordar a San Martín como un ejemplo del ADN que tiene el empresario argentino, de sobreponerse a todas las dificultades, no quería dejar pasar por alto. Y sí, indudablemente que estamos atravesando un periodo extremadamente complejo, más allá de las variables económicas, porque hasta se nos escapa a nosotros poder entender este mundo de la economía, este desorden macroeconómico por el que atravesamos. Sin lugar a duda, creo que el punto que los argentinos necesitamos, que la política, que el dirigente nos dé un poco más de claridad, que nos dé certidumbre, porque estamos de hace meses, te diría que ya vamos más de un año, en un marco de incertidumbre total. Antes la visión nuestra era a pocos meses, después a un mes, después a semanas, ahora no sabemos qué va a pasar en las próximas horas, ¿no? Entonces, creo que la palabra de la prudencia política, asumir este mensaje que dio la ciudadanía, desmenuzar claramente qué es lo que quiso decir, no solo la política, sino también nos toca a los dirigentes gremiales tratar de entender, gremiales, en nuestro caso gremiales empresarios, tratar de entender qué es lo que nos quiso decir la gente en las últimas elecciones. Bueno, primero lo urgente, ¿no? Tenemos un dólar disparado y también hay un problema con los precios. ¿Cuál es la manera en que el comerciante, que el empresario puede continuar, porque esto tiene que ser una continuidad? ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con la reposición de la mercadería, con el abastecimiento? ¿Qué va a pasar con eso? Primero se está hablando mucho de que hubo una devaluación. Yo voy a dar mi opinión personal. La devaluación tiene como objeto tratar de achicar la brecha cambiaria, ¿no? Y yo, en mi ignorancia económica, lo que creo que fue se subieron todos los niveles, es decir, porque no se logra achicar la brecha cambiaria, se produce una devaluación sin un programa hacia adelante, porque de alguna manera, y tenemos que sincerarnos, hay que achicar la brecha cambiaria de como sea, hay que bajar el déficit fiscal, y eso se hace esfuerzo de sacrificio, no hay otra. Ahora el sacrificio, ¿hacia dónde tengo que orientar mi sacrificio? Y es lo que no hubo, es lo que no se vio. Y no fue accidental esta devaluación. Esta fue una devaluación, a mi entender, planificada. Cuando vos ves el comerciante, hay una puja entre el consumo y la venta. El consumo está decayendo, el comercio quiere salir a vender porque necesita sostener, y me gustaría hacer una radiografía antes de las PASO, porque es muy apresurado poder medir lo que nos pasó. Tenemos un ajuste salarial a mediados de mes, el empresario entiende que tiene que dar esa puja, pero no puede recuperar todo lo que planificó a principio además. Y tiene que, de alguna manera, acompañar a su colaborador, que es
nuestro empleado directo. Después tenemos una tasa de interés que es financiera del 9%, tasa más o menos del Banco Nación, que dice que prácticamente uno tiene que decir o pongo al plazo fijo o pongo a la producción. Y tercero, una inflación del 6,3%. Si sumo esas dos variables, y ya estoy tocando un pico del 15%. Y ahora vino las PASO. Claro. Y te decía que está bajando el consumo, quiere decir que el comercio vende menos y tiene que enfrentar a Doña Rosa porque aumentan los precios. Hay muchos locales que uno va y no tiene precio. Sí, ya pasa eso. Ya está. O te cambian un precio, ya de la mañana a la tarde cambia el precio. Y parece que una perversidad por parte del empresario. Escuchaba a un economista muy cercano al gobierno cuando se va la ministra Bataki, Alvaregui, que él decía que más que un abuso del empresario, la que hacía era un resguardo de valor, porque no sabía cuándo iba a reponer. Claro. Entonces, para el empresario un resguardo de valor, protejan, decía, y para el consumidor es un abuso. Pero lo que abusa es la economía, el desorden económico, que es externo al empresario, es lo que está llevando a toda esta puja y a esta rispidez que de alguna manera nosotros dentro de la Federación Económica tratamos de decir, vamos a tratar de calmar las aguas y ser un poco más tolerantes de lo que ya venimos tolerando para acompañar de alguna manera a nuestro país que no la está pasando bien. Bueno, se ha visto que todos estos programas de precios cuidados no han funcionado nunca, pero ahora hay una nueva propuesta del gobierno de un aumento del 5% mensual con algún beneficio impositivo. Nuevamente, frente a una fórmula que por lo menos genera dudas en su cumplimiento y en la posibilidad real del comerciante de cumplir, ¿no? Y yo creo que es la falta de credibilidad que tiene la ciudadanía y el empresario con la propuesta que realizan. Porque ¿qué hace la ciudadanía? ¿Qué hoy le queman la mano? Es los pesos. El ciudadano se va a desprender automáticamente, no quiere tener peso en la mano. Es un bien que quema. Entonces, vuelvo al principio, si nosotros no somos creíbles, si el gobierno no genera una expectativa positiva, si la política en general no genera una expectativa positiva, y el ciudadano va a ir a refugiarse en algún lado. Y en esa puja es donde se produce una distorsión que no beneficia a nadie, no beneficia a nadie, absoluta ni al comercio ni al consumidor. Al comercio y a la industria a nadie. Esto no beneficia a nadie. Bueno, esto, por un lado, esto ya estamos hablando, ¿no?, en realidad del gobierno nacional, ¿no?, y su programa o su falta de programa. Ahora, en cuanto a el proceso electoral que tenemos por delante, ¿qué le piden a los candidatos desde el sector empresario? Que sean serios en la propuesta. Que sean serios en la propuesta. Tenemos por un lado una falta de ciertas propuestas que hablo ya en tono personal y con los años que tengo soy un gran defensor del sistema democrático de las instituciones y pertenezco a una institución. Entonces vemos una propuesta anárquica, que la anarquía estaba asociada a un extremo, pero las anarquías, independientemente del extremo que se sitúe a la derecha, a la izquierda, no son buenas. Y por el otro lado tenemos otro candidato que hablan siempre en tercera persona. Si cuando usted le escucha cualquiera de la oferta electoral, dice el pueblo está mal, la gente está mal, hablan del otro y no como si fuesen parte del otro. Entonces a veces hasta lo verbal tenemos que cambiar. Y ponemos a las personas como la garantía de lo que, entre comillas, van a hacer. La realidad es que hoy hay grandes eslóganes y pocas propuestas. Achiquemos el Estado, parece hasta canto de sirena. Y nosotros, ya a esta altura del partido, no queremos saber realidades concretas.
Y se lo dijeron en las urnas a todos. A los que ganaron, a los que perdieron. A los que sacaron más votos y a los que sacaron un poco menos votos. Necesitamos que sean serios, que se junten y que hagan una propuesta. Y en este sentido, y esto es institucional, hacemos un juego de debilitamiento institucional del gobierno, y lo que creo que hay que salir a apuntalarlo. Y eso no es una apreciación de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Ahora, si tenemos un gobierno débil, como el que estamos atravesando en este momento, y por supuesto la gente se va espantada. Entonces hoy nosotros tenemos que salir a apuntalar y decir, tenemos que llegar bien al 10 de diciembre. Y tenemos que dar un mensaje de que a partir del 10 de diciembre se vienen nuevos cambios, con sacrificio, con esfuerzo, sí, pero donde sabemos dónde va a ir el barco, no un barco a la deriva en el medio de una tormenta. Hablábamos hoy, ¿no?, al principio de la entrevista del futuro y de los jóvenes, muchos de nuestros jóvenes argentinos que se quieren ir al exterior. Ustedes de alguna manera están apostando a generar no solo esperanza, sino a mostrar ejemplos de jóvenes que promueven nuevas fórmulas, jóvenes que triunfan de alguna manera como emprendedores, y van a tener una charla muy interesante dentro de unos días aquí en Corrientes. Te agradezco, Constanza, que lo menciones, porque queda tapado esto dentro de la vorágine, pero sí, el lunes 28 de agosto a las 19:30 lo traemos a Mateo y Santiago Augusto Salvato, dos emprendedores jóvenes, 26 años uno, que uno diseñó Hablalo, que es el sistema que actualmente utiliza Esteban Burri para poder comunicarse, perfilándose para ser uno de los unicornios nuevos que tiene el país, de los 12 que ya vamos a tener, en un país generoso que invita no a irse, sino invita a quedarse, en un país contradictorio, lleno de turbulencia, pero a pesar de todo eso, es un país, como dicen ellos, que no hay que entenderlo, sino hay que sentirlo. Y ese es el mensaje, que no queremos que los jóvenes se vayan, queremos que los jóvenes se queden, y tenemos que hacer revertir esta situación y producir una nueva diáspora, de que todos aquellos que se fueron y están triunfando, y son muchos, vengan a este bendito país, que lo necesitamos, que necesitamos de esta nueva forma de pensar, de relacionarse con el mundo. Y eso es lo que hoy juntamos dos generaciones, porque nosotros como dirigentes somos dirigentes viejos y desconectados con los dirigentes jóvenes, y tenemos que empezar a traspasar la generación y producir estos vínculos que nos entusiasman a quedarnos y trabajar juntos por el país. ¿El 28 dónde se va a hacer? 28 en el Auditorio Julián Cini. Bueno, espero que la próxima vez que nos juntemos a hablar tengamos un panorama más cierto de lo que pasa en el país, y también un panorama un poco más esperanzador. Yo me gustaría despedirme con una frase que dice que el momento que se produce la mayor oscuridad en la noche viene el amanecer. No me quiero quedar con esa frase que me da vuelta en la cabeza. Las crisis son cíclicas, y tenemos un país generoso por donde lo miremos, y vale la pena. Así que me voy con un poquito más de fuerza de la que me levanté esta mañana. Gracias, Jorge. No, gracias a vos, Constanza, por este momento. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más escenarios. En Corrientes iniciamos la campaña Ruta de la Salud Mamaria. El cáncer de mama es una enfermedad prevenible y tratable si se detecta a tiempo. Por eso incorporamos los pads mamarios, una nueva tecnología que nos permitirá detectar la enfermedad de manera más temprana. Los parches contienen microsensores que captan las diferencias de temperatura en las mamas, permitiendo detectar incluso tumores incipientes que pueden pasar desapercibidos de otra manera. Acércate y participa. Una detección a tiempo te puede salvar la vida. Gobierno Provincial. Corrientes somos todos.
Continuamos en escenarios y ahora nos acompaña la doctora Eve Blanco. Muchas gracias por estar con nosotros, Eve. ¿Cómo estás, Constanza? Un gusto estar acá con vos, charlando y contándole a la gente lo referente a este tema que vamos a tratar hoy. Que son las quemaduras, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo se tratan las quemaduras? ¿Qué tenemos que hacer en un primer momento? Pero también hablar de las políticas públicas y de qué nos está faltando en Corrientes con relación al tratamiento del quemado. Vos tenés muchísimos años trabajando en este tema. Sí, ya acá en Corrientes, ya hace 25 años que estoy trabajando. Yo me formé en la ciudad de La Plata en un servicio de cirugía plástica, reparadora y quemados, entonces tengo esa formación desde el primer momento en la patología de quemados. Es una patología que me gusta, he seguido aprendiendo continuamente y me sigo especializando en ella a través de cursos, congresos, dando charlas también en las distintas asociaciones y sociedades que nos invitan. Y acá es una realidad la que tenemos a nivel de la atención del paciente quemado en el niño, donde contamos en el Hospital Juan Pablo II con un servicio muy bien organizado, con pediatras que hacen la especialidad y enfermería también especializada. Tenemos otro cirujano plástico más también con el cual compartimos los días quirúrgicos en cuanto a la cirugía de reparadora y el quemado agudo. En cuanto al paciente adulto, generalmente se atiende en los hospitales que normalmente están disponibles en cuanto a la guardia y hay profesionales que están realizando o atendiendo a estos pacientes, pero con la falta de un servicio que tenga el paciente quemado en un todo, digamos, porque no es solamente curarle la herida, vendarlo, asistirlo, ponerle un injerto, sino todo lo que viene después de la quemadura. Ajá. Es decir, esos pacientes tienen que seguir siendo atendidos en un consultorio para ver cómo queda la secuela, la cicatriz, si hay retracciones, si hay dolor, si hay prurito, si hay queloide. Es decir, se necesita un tiempo más que a veces estos pacientes llevan hasta un año en el postoperatorio, en el postquemadura, para poder ser evaluados y mejorar la calidad de esa secuela, es decir, mejorar la calidad de vida después de una quemadura. Claro, Eve, ¿cuál es la complejidad que plantea el paciente quemado? El paciente quemado depende de la extensión y la profundidad de la quemadura, donde se evalúa en un primer momento en la guardia o en el lugar del hecho o en el lugar donde sea atendido el paciente quemado, va a tener, de acuerdo al porcentaje de quemadura, si es una quemadura del 15 al 20% en un adulto de tipo profunda, eso necesita una internación donde va a llevar también tratamientos quirúrgicos, es decir, va a necesitar entrar al quirófano con anestesia general para poder curar esa herida, luego escarectomizarla, sacarle la piel quemada, posteriormente después preparar el lecho para hacer un injerto de piel. Eso se necesita una hospitalización que a veces nos lleva desde 15 días hasta 3 meses. Depende de la premura con que nosotros atendamos a ese paciente, le demos las atenciones primarias, el manejo con la hidratación, manejar el metabolismo, porque todos estos pacientes pueden infectarse, se desnutren, es decir, que hay que aportarle una mejor nutrición, una hidratación adecuada, es decir, necesitamos del médico clínico, del cirujano, de la enfermería especializada y de todos los otros servicios afines para que atenderlo en forma multidisciplinaria al quemado. Claro, y hoy para el paciente adulto tenemos esa infraestructura, nos está faltando un poco más. La infraestructura del hospital está, pero no para atenderlo como un servicio de quemado con todo lo que merece ser el paciente ser atendido en el caso de una quemadura grave. Es decir, sí, porque se le hacen porque hay muchas derivaciones, ¿no? Y sí, los quemados graves de más del 40% de superficie corporal quemada de tipo profunda tienen que ser derivados porque tienen una mayor complejidad,
se necesita operarlos, el recurso también del instrumental, que a veces los hospitales no cuentan con ellos. Para el adulto estoy hablando, no para el pediátrico, porque en el pediátrico, a partir de tantos años que estamos trabajando, que ya hace más de 25 años, nosotros hemos insistido en el equipamiento, hemos insistido en la formación de los médicos, de la enfermería y de todo el equipo humano que está trabajando en la parte pediátrica. Ajá. Pero es lo que faltaría a nivel del adulto, ¿no? Organizar un servicio donde vengan más profesionales también que actúen con la patología y que ese paciente quede en el lugar para ser atendido hasta la secuela, hasta claro, ver la secuela que queda. ¿Qué se tiene que hacer ante un caso de un quemado grave? Bueno, cuando hay quemados graves, normalmente hay que llamar inmediatamente a la ambulancia, pero normalmente la gente que lo asiste es envolverlo en alguna sábana limpia o toallas limpias para apagar el fuego, para que no tome frío y en todo caso, si se está prendiendo fuego, agua o taparlo para evitar de que se sigan incendiando las ropas. Normalmente hay que cubrirlo al paciente para que no se siga inflamando la ropa en el caso de que haya una quemadura por fuego. Depende también de cuál fue la noxa que provoca la quemadura. Generalmente son por fuego, en otros casos son por electricidad de alto voltaje, en otros casos son agua caliente, es decir, depende del tipo de quemadura y de lo que causó la quemadura. Pero inmediatamente no ponerle ninguna pasta dental, emplastos o cualquier otra crema que no sabemos para qué sirve. Claro. Es decir, envolver al paciente en una sábana limpia o en una toalla limpia y derivarlo al centro más cercano al lugar o llamar a la ambulancia, que van a saber exactamente lo que hay que realizar. Claro, y hay seguramente más cuidados o cuidados diferentes en el caso de una persona de edad o de un niño, ¿no? Claro, normalmente nosotros tenemos la derivación de niños en el hospital, donde es inmediatamente atendido en el centro más cercano al lugar del hecho, y de allí piden la derivación al Hospital Juan Pablo y al servicio de quemadura, donde ya nos indican qué tipo de quemadura es. Entonces allí son recibidos por la guardia, directamente está la guardia del servicio de quemados, que está todos los días, donde la recibe la pediatra, evalúa el cuadro y después intervenimos nosotros los cirujanos plásticos para ver qué otro tratamiento le podemos realizar. En el caso del adulto siempre va a la guardia y ahí ya, si es una quemadura grave, seguramente el médico de guardia o el médico clínico o el terapista verá la gravedad, si tiene que ir a terapia intensiva porque inhaló fuego, inhaló humo, entonces ahí ya hay compromiso de la vía respiratoria, inmediatamente se diagnostica y ya tiene que entrar a terapia intensiva con intubación. Claro. Bueno, tantos años trabajando en el servicio del quemado. ¿Qué pasa con la familia de una persona que sufre una quemadura profunda? Claro, ese es un aspecto social que nosotros tenemos que sobrellevar también, porque la familia sufre un desarraigo si es una familia del interior que sufre una quemadura. Entonces ahí tiene que venir, en el caso del niño siempre es con un tutor, madre, padre, tutor, que se haga cargo de la internación. En el niño el tutor se tiene que internar con el paciente quemado. En cambio, en el adulto no está internado, pero sí lo está asistiendo, porque ese paciente tiene necesidades que seguramente los colegas le pedirán alguna cobertura cutánea que no cuentan en el servicio, entonces tendrán que ir a adquirir esa cobertura cutánea o algún otro medicamento. Entonces el paciente quemado que está en el interior sufre ese desarraigo. Claro. Y después lo que conlleva todo lo que sean gastos, porque una vez que el paciente sale del hospital necesita prendas de presoterapia que van a ajustar esa quemadura,
cremas específicas para las cicatrices. Tal vez tenga prurito, va a tener que tomar algo para aliviar la picazón o el prurito. Claro, un cuidado especial también en la casa, siempre, ¿no? un cuidado especial. A veces van con pequeñas heridas a la casa porque están cansados de la internación, entonces hay que saber bañarlos, curarlos en la casa, ponerle las vendas elásticas o las prendas elastocompresivas. O sea, lleva mucho cuidado un paciente quemado para que pueda tener una rehabilitación acorde y pueda insertarse otra vez a su actividad laboral. Habitual, claro. Bueno, un panorama de lo que hay que hacer, pero bueno, lo que sí, siempre llamar con urgencia a la ambulancia y dejar que los especialistas se ocupen del paciente y no querer hacer unos primeros auxilios o algo que quizás puede... Sí, la idea es no complicar aún más la quemadura y la herida, porque después nos encontramos con que se puso cualquier medicamento y para sacarlo nosotros producimos una mayor herida, una profundidad de la quemadura o de la herida. Entonces, directamente, si llega limpia la herida, es mucho más fácil poder resolverla y mejor la evolución posterior. Muy bien. Muchas gracias, Eve, por haber estado con nosotros, por informarnos acerca de cómo trabajar con el paciente quemado, qué hacer y a qué servicios derivarlo y por supuesto tratar de prevenir en el hogar, prevenir las quemaduras, estar atento porque a veces la mayoría de la gente se quema hasta con el agua del mate o cuando quiere hacer un asado que le echa alcohol al fuego, queriendo hacer el asado, y ahí viene la explosión y se quema inmediatamente. Entonces estar atento, prevenir, que esa es la mejor curación. Muchas gracias. Gracias a vos, Constanza. Bueno, nos despedimos y vamos a estar con ustedes como siempre la semana que viene aquí en Escenarios. Que tengan un muy buen fin de semana.